Bueno, continuando con los contratos sucesivos y en el ejemplo que estábamos retomando, estos contratos sucesivos, como decíamos, solo es válida la estipulación del periodo de prueba en el primer contrato. Estábamos en el ejemplo. Quiere decir lo siguiente. En el ejemplo estábamos diciendo que voy a contratar una empleada de servicio doméstico para mi apartamento y es para actividades propias del servicio doméstico. Empleadora Mónica, trabajadora Pepita y lugar de prestación del servicio, mi apartamento. Hasta ahí estamos claros. Vamos a decir que contrato a Pepita para laborar de enero a diciembre del año 2019, donde entre el contrato que firmamos las dos, estipulamos como periodo de prueba el máximo los 2 meses, los primeros meses. En ese orden de ideas, pues este año 2020 llamo nuevamente a Pepita, quien va a volver a contratar conmigo servicio doméstico en el mismo apartamento. En este caso, si quisiera estipularle el periodo de prueba, la ley nos determina que no se puede realizar en la medida que pues del periodo de prueba fue el contrato del 2019 y que en este periodo de prueba pues yo ya conozco, partimos del principio que la empleadora ya conoce las actitudes y la forma de su trabajo de Pepita. Ya sería diferente si Pepita contratara con otra persona diferente a mí o para otra actividad diferente o labores diferentes al servicio doméstico. Mientras sea la misma empleadora, mientras sea la misma actividad y mientras sea el mismo sitio de trabajo, pues no va a dar lugar a pactar periodos de prueba porque estaríamos hablando de un contrato sucesivo, es decir, por la misma actividad. No podría yo en el 2020 pactar periodo de prueba, sino que Pepita arrancaría con su contrato de trabajo desde el primer día. ¿Qué podemos decir con el tema de trabajadores del servicio doméstico y sea el punto importante y neurálgico para decir que los trabajadores del servicio doméstico tienen la misma condición de trabajadores como el gerente de un banco o como la profesora de derecho laboral? Ellos son trabajadores, ellos también tienen las mismas condiciones, es decir, periodo de prueba pactado por escrito, se tiene que pues tener en cuenta que no puede superar los 2 meses estipulados por la ley laboral. También para ellos aplica el tema de los contratos sucesivos, como veíamos en el ejemplo anterior. Es decir, ellos son trabajadores como cualquier otro. Continuando la terminación del vínculo sin previo aviso, como lo indicábamos al inicio del video, pues esta terminación se puede hacer sin previo aviso por parte del trabajador. El empleador sí tiene una obligación que es manifestar los motivos y las razones por las cuales ese trabajador pues no llenó sus expectativas frente a las condiciones de trabajo o frente a lo que iba a desarrollar, por qué no le sirve, por qué no le parece, por qué no le gustó la forma de trabajo, la forma, el estilo, todo lo que comprende terminar en periodo de prueba este vínculo y no continuarlo. Porque pues lo que supere, como decía, reiterando, lo que supere el periodo de prueba, es decir, máximo los 2 meses o lo que pactemos entre las partes, ya es un contrato de trabajo. Y ello tiene unos efectos jurídicos bien interesantes. Los días que se pacten como periodo de prueba, es importante, importantísimo determinar que se deben pagar. Se le debe pagar al trabajador los días laborados en periodo de prueba. Los que se pacten una semana, 8 días, 2 días, 15 días, se tiene que pagar. Y en caso que termine el vínculo, es decir, empleador manifiesta y determina que no desea continuar o que no llena las condiciones y las expectativas que tenía con este trabajador, independientemente de ello, pues si bien no da lugar a una terminación sin justa causa, no da lugar a una indemnización, pues por estar en periodo de prueba, por esa condición, pero sí da lugar a que se le paguen las acreencias laborales por todo este tiempo laborado al trabajador. Entiéndase acreencias laborales, el tema de cesantías, interés a las cesantías, primas de servicios y vacaciones. Tenemos que empezar ya a cambiar el chip. Estas acreencias laborales, señores, se cancelan, se pagan de acuerdo al periodo trabajado, proporcional al tiempo laborado. Entonces, si en el periodo de prueba yo voy a contratar a otra persona,
para el servicio doméstico, ya no es Pepita, es Juanita. Entonces, lo que debo hacer es que si ella no llena las expectativas para mí como empleadora, pues voy a terminarle su contrato en el periodo de prueba. Vamos a decir un ejemplo. Voy a contratar a Juanita por 6 meses y mi periodo de prueba son los primeros 8 días. En ese orden de ideas, al tercer día evidencio que pues que Juanita no llena mi expectativa. Aquí le manifiesto a Juanita que en el periodo de prueba evidencio que ella no tiene las capacidades que yo busco, es decir, ella trabajó conmigo 3 días. Esos 3 días, ¿qué debo pagarle? Sería la pregunta. Debo pagarle el salario correspondiente a los 3 días y además de ello pagarle proporcionalmente a los 3 días laborados las cesantías, las acreencias, las intereses a la cesantía, perdón, la prima de servicios y las vacaciones. No tendría que pagar ninguna indemnización porque estoy terminando el vínculo dentro del periodo de prueba. Pero si llegase a superar el periodo de prueba, ya debo justificar el despido. Y si no lo justifico, pues esto conlleva una indemnización en la cual pues debe soportarla el empleador. Ello pues adentrándonos un poco a temas de clases siguientes. Por ahora es importante pues determinar como era el ejemplo que si 3 días trabajó Juanita, 3 días se le paga salario más las acreencias laborales proporcionales al tiempo laborado. Es decir, 3 días de cesantía, 3 días de interés a la cesantía, 3 días de vacaciones y 3 días de prima de servicios, todo proporcional al tiempo laborado. Señores, ha sido un placer darles la clase por este medio, no sin antes invitarles y agradecerles por todo el tiempo que han determinado para sus actividades y que en caso de dudas y demás podremos hacer alguna interacción. Puede ser directamente con la docente o podemos hacer un foro en caso de dudas. Frente a ello, los invito claramente a que me escriban por el chat o en dado caso de sugerir foro, si hay bastantes dudas, podemos generarlas por medio del foro y solicitarlas por medio de la monitora, que es nuestro canal directo. Señores, muchas gracias por su tiempo. Damos por finalizada la clase, no sin antes invitarles y desearles que estén desde sus casas teniendo un cuidado especial y teniendo unas observaciones que acatar, pero siempre cumpliendo nuestras actividades. Frente a ello, damos por terminada la clase. Muchas gracias.